Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y estas son Crónicas Inexplicables. Fantasmas. Desde la más remota antigüedad, el hombre se ha preguntado insistentemente qué sucede después de la muerte. Nadie ha dado ni dará respuesta a esta incógnita. Sin embargo, con mucha frecuencia, los reportes de apariciones de fantasmas, no solo de seres humanos, sino de animales e incluso de cosas, nos indican que después de la muerte existen canales que permiten la comunicación desde el más allá con el más acá. Todos hemos escuchado en alguna oportunidad historias de fantasmas y aparecidos. La literatura mundial está llena de referencias, relatos, eventos y hechos que nos resultan inexplicables, pero que hacen parte de la historia humana y que nos llevan a explorar y a no permanecer indiferentes. Por eso los invito para que juntos caminemos en procura de dilucidar los misterios sobre los cuales no se ha dicho ni escrito la última palabra. Pero, ¿son los fantasmas ilusiones que alteran nuestros sentidos? Una respuesta rápida y simplista lo afirmaría, y sin embargo, todos los días se nos presentan evidencias que nos hacen dudar. Hace mucho tiempo, este tema dejó de ser motivo de conversación de sobremesa. Hasta la llegada de la luz eléctrica, se pensaba que se había superado el desconocimiento y el miedo. La ciencia, si bien ha avanzado en muchísimos campos, es reacia a comprometer su prestigio y aun cuando hay muchos investigadores, prefieren mantener un bajo perfil para no afectar su credibilidad. Y es la misma ciencia la que con sus invenciones permite registrar y evidenciar la existencia de fenómenos supranormales. O si no, ¿cómo debemos interpretar las fotografías, los videos, las grabaciones de voces muertas y música fantasmal? Si se sostiene que poseemos un alma inmortal que nos sobrevive a la muerte, ¿cómo explicar que objetos como barcos, trenes y carros, lo mismo que animales, pueden estar entre los fenómenos más vistos? El asunto no es menor. Entre las celebridades cuyas apariciones casi se han hecho familiares y de las que continuamente se obtienen reportes de avistamientos, se encuentran el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y el famoso científico de origen alemán, Albert Einstein. En este orden de ideas, nuestra siguiente pregunta sería: ¿es esta vida física o meramente espiritual? Es muy difícil dar una respuesta concreta a esta pregunta. Lo más fácil sería negarlo, pero para ello serían insuficientes todos los argumentos del mundo, pues existen tantos casos inexplicables que superan en mucho cualquier explicación. Por otro lado, si expresamos nuestro convencimiento de una vida más allá de la muerte, solo nos basta decirlo y creerlo. Desde los propios principios del descubrimiento del sonido grabado, se empezó a obtener pruebas de la existencia de un ultramundo en el que se supone habitan las almas desencarnadas después de la muerte. Entre las personas que más se interesaron en explorar estas posibilidades de comunicación, se encuentran el notable inventor Thomas Alva Edison y el mago y escapista Harry Houdini. Los defensores de los contactos mediante la transcomunicación instrumental, supuestos enlaces con el más allá mediante la utilización de radios, teléfonos, computadores, escáneres, cámaras de alta definición y otros artilugios electrónicos, aseguran la existencia física en un mundo paralelo y similar al nuestro. De hecho, se han obtenido variadas imágenes que presentan a seres desencarnados en paisajes que nos recuerdan mucho a nuestro mundo tridimensional. En ese mundo se afirma que no existen las enfermedades y que los cuerpos que en la Tierra tuvieron discapacidades
se regeneran. El transcurso de la vida en este ámbito es un paso más en la evolución a planos superiores. Por procedimientos análogos se han obtenido psicoimágenes, también llamadas transimágenes, de personas fallecidas, lo que nos pone de veras a pensar sobre la posibilidad de la existencia ultraterrena. Otro medio de comunicación es a través de la tabla Ouija, de Wi y Ja, sí en francés y en alemán, tabla que contiene las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, las palabras sí y no y la palabra adiós. Mediante este instrumento se han obtenido supuestas comunicaciones. No obstante, su uso se desaconseja, pues en manos inexpertas es factible permitir el ingreso de elementales al plano físico y es muy difícil convencerlos de que regresen a su plano. De esto resulta que muchas casas reportan presencias insistentes de entidades que causan todo tipo de fenómenos y situaciones que hacen que se precise la ayuda de expertos para devolver la paz a los habitantes del inmueble. Nuestro propósito, en definitiva, no es convencerlos de la existencia o no de los fantasmas. Fenómenos poltergeist. Con esta palabra de origen alemán, que traduce fantasma ruidoso, se denominan los fenómenos caracterizados por movimiento de objetos que parecen tener vida propia, visiones, sombras, electrodomésticos que se encienden y se apagan sin que medie voluntad humana. Incluso hay reportes de agresión física a personas. Los investigadores sostienen que estos fenómenos suelen estar ligados a adolescentes que los generan involuntariamente mediante el poder de la mente de manera inconsciente y sobre todo cuando dicha persona atraviesa por críticos momentos de depresión. Hollywood ilustró este tema con películas que en castellano se conocieron como Juegos Diabólicos, con segundas y terceras partes, con lo cual explotaron comercialmente el tema que nos ocupa. Hacienda Mellendorf o Belén. A menos de 4,5 kilómetros de Palmira en el Valle del Cauca, Colombia, dista, desafiando el paso del tiempo y resistiendo al olvido, la Hacienda Belén, o mejor reconocida por el apellido de sus propietarios, Mellendorf, otrora extensión de tierras y casa solariega y de una próspera producción económica. Como he dicho, la naturaleza ha reclamado su espacio y su imponencia de ayer hoy solo refleja abandono, lo que no le resta el encanto propio de sus reminiscencias y fantasmas. En sus corredores era común escuchar las risas y los cantos de los niños jugueteando aquí y allá. Pero si bien hoy se pueden escuchar tan claras como entonces, un escalofrío nos hace observar que esas presencias incorpóreas habitan en un claro oscuro de ultramundo. La historia relata que una niña que vivió rodeada de las comodidades que le brindaron su amorosa y adinerada familia, se afectó trágicamente cuando sus padres desaprobaron el amor de un pretendiente de inferior clase social. Fue mucha la tristeza de la joven al entender lo imposible de su amor, que tomó una decisión devastadora. Se lanzó al vacío desde la parte más alta de su hogar. La trágica historia afectó de tal forma que abandonaron la propiedad. Pero, no bien sus despojos inhumados, se dice que su alma prefirió vagar por esos mismos pasadizos, corredores y espacios en los que en su niñez fue tan feliz, pero que ahora carga una tristeza inenarrable. Armero, Tolima, Colombia. Armero fue una fértil y próspera población del departamento del Tolima, que prácticamente desapareció del mapa el 13 de noviembre de 1985 como consecuencia de la erupción y deshielo del volcán Nevado de Ruiz,
de 5.364 metros sobre el nivel del mar, afectando a muchas poblaciones como Murillo, Herveo, Chinchiná, Villa María y Armero. Pero fue Armero la población que más salió afectada por los lahares de lodo, piedras, árboles y todo lo que rodó cumbre abajo, cobrando la vida de más de 25.000 personas, el equivalente al 96% de la población, que no requirió sepultura, pues el material volcánico se encargó de ello. Esta catástrofe natural convirtió al pueblo en un gran arenal y aún hoy sus calles continúan solitarias y en ruinas. Antes de la tragedia se conocía a Armero como la Ciudad Blanca. Hoy se le denomina Ciudad Camposanto. La actividad fantasmal en Armero es alta y continúa siendo un sitio predilecto por quienes buscan contactos del más allá. Fantasmas en el canal de televisión Telepacífico Cali. La periodista Carmen Salibreros atestigua este hecho, cuando estaba en el canal trabajando en su turno preparando el material para el programa A Fondo. El hecho se presentó en el momento que salió a uno de los pasillos frente a los estudios. De repente, una de las puertas empezó a abrirse sola. Sin dejarse apabullar por la presencia invisible, lo saludó y le pidió que cerrara la puerta. La orden se cumplió. Insistió esta vez pidiendo que nuevamente abriera la puerta y de manera inmediata la puerta se abrió. También hay relatos de los guardas de seguridad, camarógrafos y otros empleados de Telepacífico que manifiestan haber visto cosas extrañas. Los rumores en el canal regional han individualizado al menos 3 casos en distintos sectores. Fantasmas del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, Bogotá. Teatro inaugurado en 1938 con el nombre de Teatro Colombia, con capacidad para casi 1.700 personas, cambió en 1973 su nombre al actual en homenaje al político asesinado en 1948. Ubicado en la carrera séptima número 2247 de Bogotá, se utiliza para celebrar conciertos y una variada gama de actividades artísticas y culturales. Al interior de este espacio, los trabajadores del teatro manifiestan que se siente un frío extraño. Se recuerda que un tramoyista que cayó de un andamio durante su montaje y se cree que su espíritu habita en este lugar donde perdió la vida. Los trabajadores, al igual que los actores, suelen pedir permiso a los espíritus para usar el espacio del Camerino 1, en donde hace más de 20 años se percibe una presencia fantasmal, por lo que ellos anuncian: voy a pasar a tu casa, te pedimos que nos respetes y nosotros también te respetaremos. La primera vez que se advirtió su presencia fue cuando por más de 2 semanas se le escuchó cavando incansablemente con una pica entre las 11 p.m. y las 3 de la madrugada. Al parecer es bastante travieso, pues le gusta soplar y apagar las luces, y a veces ha tocado a algunas personas. Lo cierto es que la gente finalmente se acostumbra a convivir con su presencia. La huaca del cacique indio Don Jacinto Sánchez. Es muy conocido el relato del tesoro oculto que dejó el cacique Jacinto Sánchez, individuo de gran prestancia y que incluso compró al rey de España el título de Don. Él se destacaba en su comunidad por su honradez y preocupación por sus gentes. Se sabe que el último cacique gobernador que tuvo Yumbo en el Valle del Cauca, Colombia, fue él, quien nació en 1724 y vivió 110 años. Participaba activamente de las actividades ciudadanas. Estuvo en Cali en la siembra del árbol de la libertad, que parece haber sido una mata de café. Bien, este cacique
Era el encargado de administrar y cuidar el tesoro de la comunidad. El tesoro consistía, según se dice, en una gran cantidad de elementos tales como candelabros, copas, vasijas, platos, narigueras, etc. Todo esto de oro y plata. Para las festividades de Semana Santa, la parroquia le pedía prestados candelabros y otros muchos objetos religiosos, entre los que se destacaba una hermosa custodia. Una vez terminada la Semana Mayor, volvía el cacique y transportaba su preciosa carga en numerosas mulas. Había una esclava de nombre Nicasia. Ella lo acompañaba hasta el sitio que se llama Tres Tulpas, sobre el río Yumbo, en el camino a la vereda de Yumbillo. Había un árbol de uñegato. Allí, el indígena se acostumbró a amarrar las mulas y siempre conservó la costumbre de cambiar de ruta para llegar al sitio del tesoro. Una vez, la negra Nicasia lo siguió para descubrir a dónde iba a esconder el tesoro, pero él se percató y la sorprendió. Sobre esta historia hay dos versiones. Una dice que el cacique la deportó al Chocó, la otra que él la ahorcó. En esa loma de las Tres Tulpas hay una cantidad de cuevas, pero por más intento que se hace, el tesoro no se puede localizar. A principios del siglo XX, unos guaqueros intentaron encontrar el tesoro y dinamitaron la zona sin resultados positivos. Dicen que el tesoro está encantado, que allí se guardan esos objetos y que la custodia una serpiente. Esto es todo por hoy. Espero que estés pendiente del próximo episodio. Por favor, suscríbete. Consultas e inquietudes cmontanovivas@gmail.com o visita mi web crónicasinexplicables.com.